Hoy me gustaría hablar sobre el fin del mundo, el anticristo y, por si fuera poco, sobre la filosofía de nuestro mundo moderno. ¿Por qué estamos como estamos? Estamos perdidos, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Este video no es sobre especulaciones conspirativas de si una persona es el anticristo o lo que sea, es como no. Simplemente me gustaría como compartir. Hace poco estaba leyendo sobre estos temas, ¿no? Y como que se prendieron algunas lucecitas en mi mente sobre el tema del anticristo sobre todo. ¿Qué es el anticristo? ¿Qué no es el anticristo? En Apocalipsis, por ejemplo, nos dice que en el fin del mundo pues va a haber guerras y va a haber, ya sabemos todo eso, ¿no? Mucha confusión, mucha apostasía, mucho engaño. La verdad es que el comienzo del fin ya está presente como desde que resucitó Jesús, ¿no? Desde que resucitó Jesús ya son los tiempos finales. El anticristo, hay dos usos en la Biblia del anticristo. Uno es un espíritu del anticristo que no es necesariamente una persona, sino que es un espíritu en general de apostasía o de negación de la verdad y todo eso. Eso es como simplemente sucesos que van a estar ocurriendo que en sí se va a poder notar esa lucha del mundo contra la verdad de Jesús, ¿no? Pero también en la Biblia habla de el anticristo como una persona, como un cumplimiento en una persona. Y ahora esa persona se va a elevar a sí misma como si fuera Dios, va a mostrar señales y prodigios, que esos señales y prodigios los va a usar para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Sí estamos esperando que venga Jesús, pero antes de que venga Jesús tiene que venir la apostasía y tiene que venir el anticristo. También, sabemos que esto no va a destruir a la iglesia, porque la iglesia es la Nueva Jerusalén y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, sí pueden las puertas del infierno estar muy cerca, mucha cizaña dentro mezclada con el trigo, pero nunca esa cizaña va a prevalecer en el sentido de que va a destruir a la iglesia o va a mandarla a la apostasía total. Volviendo un poco atrás al tema de cómo el ser humano va a ser engañado por estos milagros, estas señales falsas, creo que tiene que ver con la forma en la que el ser humano cada vez más se está dejando llevar por la búsqueda de lo sensorial, pero ya no de la verdad objetiva, eterna. Es lo asombroso a los sentidos sin que eso nos eleve a lo eterno y a lo trascendental. Una corriente filosófica en el siglo XII llamada nominalismo influye después el surgimiento de una revolución del pensamiento. El pensamiento moderno se forma, pero después el nominalismo influye el empiricismo, que se basa en lo que percibes con los sentidos, el tacto, la vista, etc. Y ya no lo invisible. Por ejemplo, el concepto de bien y mal son conceptos invisibles que dejan de ser considerados como objetivos o dignos de estudio porque no se pueden examinar con la vista o con el tacto. En ese sentido, para el empiricismo, Dios y su ley moral termina convirtiéndose en una fantasía, en un cuento de hadas o algo para los intelectualmente inferiores. Encontré un blog en Substack que se llama El Censor de Castilla. Tiene un artículo que se llama La rebelión de la ciencia, que habla de esto. Dice: para nosotros la ciencia es un saber especializado, técnico, enfocado en medir, calcular o intentar predecir fenómenos naturales. No obstante, en sus más remotos orígenes, la ciencia no solo iba de la mano de la filosofía, sino que eran una misma cosa. Ambas nacen en la antigua Grecia, en medio de un deseo por buscar una respuesta racional a la realidad y por ende al sentido último de la vida. El impulso de aquellos griegos de la época arcaica y clásica no tuvo nada que ver con intentar dominar la naturaleza, sino con comprenderla. No deseaban resultados útiles con un ánimo de lucro, sino responder a la pregunta de ¿qué es la realidad y por qué es como es? Para los griegos, la naturaleza no es vista como un conjunto caótico de hechos aislados, al contrario de la hiperespecialización llevada al paroxismo de hoy, sino como un cosmos, un todo ordenado. Y ahí se refiere a
que, por ejemplo, cada área de la ciencia moderna tiende a esta sobreespecialización donde se enfocan en un área de la naturaleza, y en ese sentido por eso dice que la naturaleza ahora es vista como un conjunto caótico de hechos aislados, que no están unidos y que no nos hablan de Dios. Ahora también está Brian Holdsworth, que es católico, es muy conocido. Él hizo un video sobre los documentos de Epstein, que fue una tragedia, y él habla justo del nominalismo, de la relativización de la verdad, de los placeres y todo eso. Y me pareció súper interesante este video. La verdad tuve que repetirlo varias veces porque dice cosas muy ciertas pero también muy profundas. Hay una parte donde dice: el empirismo es la creencia de que solo se puede conocer aquello que se puede medir y observar a través de nuestros sentidos. Aquí es donde surgen formas más agresivas de cientificismo y ateísmo materialista. La relevancia de esto radica en que si la realidad solo existe en nuestra mente o solo en lo que se puede medir y observar con nuestros sentidos, entonces las únicas experiencias que nos resultan relevantes como seres humanos son las sensaciones. Las sensaciones se presentan como una alternativa al pensamiento abstracto y racional profundo, o incluso a las emociones, ambas mucho más duraderas que las sensaciones. Los pensamientos pueden permanecer con nosotros, podemos explorarlos, podemos contemplarlos, podemos permitir que evolucionen y adquieran vida propia a medida que se vuelven más elaborados. Las emociones pueden moldearnos, conmovernos y prolongar ciertas experiencias, pero las sensaciones son instantáneas y momentáneas, no tienen nada de permanente. Y bueno, aquí estoy de acuerdo, aunque yo diría que también las emociones son muy momentáneas. Lo digo por experiencia, pero entiendo también su punto y estoy de acuerdo. Y dice: y una persona cuya única preocupación es lo que sucede en su propia mente, o en otras palabras, en sí misma, o una persona que ignora cualquier experiencia de su propia humanidad que no se presente a través de sus sentidos y que pueda medirse, se convertirá en alguien habitualmente ignorante de los trascendentales de la verdad, la bondad y la belleza. No se preguntará cómo debería comportarse como un hecho objetivo, no mostrará preocupación alguna por la belleza como algo real y digno de contemplación. Y esto es algo muy, muy serio, ¿no? Como que en nuestra cultura moderna lo bello ya no es objetivo, ya es subjetivo y depende de cada persona, y entonces los lugares arquitectónicos se vuelven objetivamente feos o paredes blancas. O sea, como que antes la belleza era fundamental en las iglesias, las pinturas, el arte, y ahorita es como lo abstracto, lo grotesco, lo feo, lo sin sentido, y lo ponen como lo nuevo bello, ¿no? Como la nueva belleza es en realidad fealdad. Y bueno, dice: francamente eso describe a la mayoría de las personas hoy en día, y lo aterrador es que estamos hechos para estas cosas: la verdad, la bondad y la belleza. Y a menos que las encontremos, nos volvemos insaciables en busca de cualquier alternativa que podamos encontrar. Y diría que esto caracteriza a la mayoría de las personas modernas que viven en la era modernista. La mayoría de nosotros mostramos poco o ningún interés en cuestiones de metafísica o ética y cómo podrían moldear nuestra propia comprensión de nosotros mismos. En cambio, toda nuestra preocupación se reduce exclusivamente a las sensaciones. Pero de nuevo, el problema con las sensaciones es que no son duraderas. Saboreamos algo dulce y tan rápido como aparece la sensación desaparece. Si queremos prolongar la experiencia placentera, tenemos que repetirla una y otra vez. Y el peligro de la repetición es que se convierte en hábito, y el hábito se convierte fácilmente en adicción. Y continúa diciendo: así, en nuestra desesperación por prolongar las sensaciones, nos encontramos cultivando adicciones. Adicciones a la comida, al sexo, al entretenimiento, a las redes sociales, a las drogas o al alcohol. Y la adicción es incompatible con la libertad de voluntad. De esta manera debilitamos nuestra voluntad necesaria para elegir entre el bien y el mal, y fortalecemos nuestros apetitos, a los que no les importa el bien ni el mal. Dado que hemos prestado poca o ninguna atención a la cuestión de qué debemos hacer, es decir, la esencia trascendental de la bondad, solo lo que queremos hacer, entonces nuestras intuiciones morales o nuestra razón rara vez intervienen. Muy interesante.
En ese sentido, bueno, aquí lo que Brian está diciendo es que eso, no estamos tan distraídos con lo sensorial, con las luces, los colores, los milagros en el cielo, ¿no? O las luces brillantes de colores que podemos ver, que nos olvidamos o no valoramos la intuición moral o la razón. Por eso decía que en el fin del mundo esta búsqueda de lo sensorial, de los milagros del anticristo, ¿no? Vienen despojados de la verdad y de la razón y de la virtud y de lo trascendental y de la belleza objetiva y de la bondad. ¿Por qué? Porque el mundo ya está preparado para eso, para aceptar lo sensorial, sin que eso sensorial necesite estar unido a nada moralmente bueno, ¿no? En realidad lo sensorial no es malo, las sensaciones, las emociones no son malas. Que podamos experimentar los regalos que Dios nos dio, ¿no? Como al comer algo rico, al escuchar buena música, al compartir, no sé, al reírnos. Todas esas cosas son buenas. Pero en esta filosofía moderna son separadas de lo eterno, ¿no? De lo verdadero, de lo trascendental, y entonces te quedas solamente con las sensaciones, sin que sean las sensaciones lo que te ayuden a llegar a lo eterno, ¿no? A conocer lo trascendental, como por ejemplo la creación nos dirige al creador, porque como la belleza de la creación nos apunta a algo más allá, más arriba de la creación misma, no es el objeto último la sensación, sino que Dios es el que somos dirigidos, ¿no? A través de todo lo bueno que existe en el mundo o de todos los regalos que tenemos. Después Brian dice, otro efecto de esta obsesión con las sensaciones es que al complacernos en intentos repetitivos de prolongar las sensaciones placenteras, terminamos aburriéndonos de aquello que buscamos. La monotonía de hacer lo mismo una y otra vez resulta insatisfactoria. ¿Qué hacemos entonces? Nos obsesionamos con lo nuevo, lo novedoso y lo exótico. Por eso, las personas modernas que nunca contemplan verdaderamente la belleza, la sustituyen por lo novedoso e incluso lo grotesco en el arte. El arte solía tratar sobre el mérito y la belleza. Ahora se trata simplemente de lo absurdo. Cuanto más extraño y exótico es, más atención exige. Ahora, lo que Brian dice, sobre todo en el caso de los documentos de Epstein, de cómo los ricos, los reyes o lo que sea, tienen tantas cosas, tanto dinero, de que lo que necesitan es cosas que les cautiven otra vez los sentidos, ¿no? Que los atrapen, que les hagan tener esas sensaciones nuevas, ¿no? Porque se aburren de lo que han repetido mucho tiempo, ¿no? Y por eso se degradan moralmente y buscan cada vez cosas más perversas y grotescas, cada vez más torcidas. Esto es muy grave, esto es muy feo, esto es algo que nos está pasando mucho. Lo que sucede con todo esto es que la gente que tiene dinero, la gente que está en el poder, ese dinero puede satisfacerlos un rato, es lo nuevo, ¿no? Pero después necesitan aumentar, necesitan hacer más cosas, necesitan tener más sensaciones porque es lo único que valoran como lo digno de perseguir. Está completamente despegado de la idea de que no, o sea, es que existe un juez eterno que te va a juzgar, pero Él te ha ofrecido el perdón en Cristo que tomó tu condena, ¿no? El conocimiento de nuestra propia miseria puede convertirse en la razón por la que finalmente podemos entender la misericordia de Dios, que trasciende nuestra capacidad de incluso perdonar, ¿no? A nosotros mismos o a otros. Encontrar esa misericordia en Dios es lo que salva. Cuando nos separamos de Dios, ¿a qué punto llegamos como humanidad y como personas? Y es eso, ¿no? Como si vemos el pecado solamente con el tema de las sensaciones. Yo puedo ver el enemigo ofreciéndome algo que parece muy bueno, como las tentaciones del desierto de Jesús, ¿no? Que llega Satanás y le dice, mira, te doy todos los reinos, mira, te doy todo el dinero, mira, te doy toda la adoración humana, mira, te doy... O sea, Jesús mismo no necesitaba tronos y riquezas, Él es el creador del universo. Y Él venció, ¿no? Jesús venció las tentaciones. Y nosotros, así como Él, también somos tentados y también podemos vencer junto con Él porque Él nos ha mostrado el camino, que es uniéndonos a Él y con su espíritu, ¿no? Y con su palabra y con su carne y su sangre, con
con la unión a Él. Entonces cuando el enemigo llega y te presenta cosas, sabes que son engañosas. Y si solo nos basamos en lo sensorial, en cómo mira las luces, te ofrezco todo esto, riquezas, lujos, relaciones con muchas personas. Tú puedes, o sea, cuando Dios te ha mostrado su misericordia, tienes el conocimiento de su palabra, de la ley moral, de lo bueno, ¿no? De lo eterno, de Jesús mismo. Jesús en su misericordia nos ha mostrado su sabiduría en el Evangelio y en sus profecías, en su amor que nos rescata del abismo, que nos da una nueva oportunidad, que nos tiene paciencia, que nos toma de la mano, que nos enseña todo lo que ha hecho por nosotros. Y después cuando regresas y el enemigo te tienta con estas cosas y tú ya no lo ves igual, porque ya no estás viendo solo con tus ojos sensoriales, ya estás viendo lo eterno, la verdad trascendental e invisible que el enemigo rechaza. Y el enemigo te dice, mira, prueba, ¿no? O mira, codicia a esa persona, o mira, pero crees, tienes fe, tienes eso que trasciende los sentidos, que trasciende, y no todo lo que trasciende los sentidos en sí es bueno, porque por ejemplo, las falsas religiones, nosotros tenemos muchas religiones también que el mundo nos ofrece, pues hay solo una verdadera. ¿Por qué? Porque la verdad no se contradice. El obispo Ignacio Brianjaninov, en su libro sobre milagros y señales, dice: los hombres no entenderán que los milagros del anticristo no tienen un buen propósito racional, ni un significado definido, son ajenos a la verdad, llenos de mentiras, son una monstruosa y maliciosa representación sin sentido que aumenta para asombrar, para reducir a la perplejidad y al olvido, para engañar, para seducir, para atraer por la fascinación de un efecto pomposo, vacío e ilógico. Todas las manifestaciones demoníacas tienen la característica de que incluso la más leve atención prestada a ellos es peligrosa, pues tal atención, incluso sin simpatía por la manifestación, puede sellar con la impresión más dañina y someter a una seria tentación. Bueno, primero sobre los ovnis, ¿no? Por ejemplo, creo que hay mucho debate o como muchas personas saliendo a hablar sobre que los ovnis, que los avistamientos, que si debemos evangelizar a los ovnis o cosas así, ¿no? ¿Cuál es la postura católica? ¿Cuál es la postura apostólica? Primero, que el anticristo va a llegar con señales, prodigios, engaño y todo eso. Y como decía, esa decepción en masa va a ser porque la gente se basa en las apariciones, milagros, todo eso sensorial, pero que no traen ninguna revelación divina de algo eterno y verdadero, como cuando Jesús nos encuentra, nos enseña su ley y su verdad y su moralidad y su santidad y la vida eterna y sus promesas y la escritura y una revelación completamente preciosa de la verdad. Pero en estos casos, como el avistamiento de un ovni o de que te secuestraron los ovnis o lo que sea, es como, primero, nosotros creemos que los demonios pueden cambiar de forma. O sea, son seres que no son humanos, no tienen cuerpo, pero al mismo tiempo pueden hacerse pasar por personas o por cosas o por naves o lo que sea. Pueden transformarse o pueden desintegrarse o lo que sea, porque es parte del engaño. Pero lo que no pueden hacer es salvarnos, no pueden darnos la revelación de la verdad, el bien y el mal, pero en el sentido verdadero y eterno. Lo único que nos pueden dar es una falsa noción de esa verdad o una falsa noción de lo bueno y lo malo. Es como lo malo disfrazado de bueno, unido a una sensación de éxtasis, ¿no? Y ese es como, también estas ideas se mezclan con las nuevas religiones universales, ¿no? El New Age o incluso el Zen o las mezclas en la teosofía, ¿no? De que puedes agarrar de todas las religiones, hinduismo, budismo, unas cosas del Zen, unas cosas de la astrología, y entonces mezclas cosas, tomas lo que tú quieres, lo que a ti te hace sentir bien, practicas muchas cosas como tipo paganismo, y esa es la teosofía, pero lo que la teosofía te dice es como que tú eres la divinidad encarnada, ¿no? Tú eres Dios, tú determinas lo bueno y lo malo. Y
tú te puedes ir y drogar y todo eso, según para conectar con esa divinidad, con ese supuesto Dios que tú te creaste. Y esa es la cumbre, ¿no? Lo más alto a lo que puedes llegar, como esa sensación extrema de que la nueva religión, el nuevo Dios, está basado en las sensaciones y lo que tú percibes y lo que tú sientes. Ya no se trata de si tiene sentido o no tiene sentido, si es bueno verdaderamente, si te hace bien o no, o si te está destruyendo. Nada de eso importa. Lo que importa es que te sientas bien. Es como el Dios de este mundo es el que te hace adicto a las sensaciones. Leí esta frase y se me hizo como que algo en mi cerebro así como que hizo clic. Bueno, dice, el anticristo llegará como el Dios salvador del mundo apóstata. Entonces aquí podemos pensar en Cristo. Cuando llega Cristo es un nacimiento virgen por obra del Espíritu Santo, es humilde, llega en burro, trae la salvación, el perdón de pecados, trae la revelación de la verdad, ¿no? De la gracia de Dios. Nos enseña al Padre, nos sana, nos da paz, nos da su paz, nos ofrece su propia vida para perdonarnos a nosotros, resucita, vence la muerte y después asciende. Jesús vino a salvar a pecadores, pero los trae al arrepentimiento y a la santificación, que puedan tener una vida de su mano, ¿no? Como una vida de virtud. Y nos llama y nos espera todo el tiempo. El anticristo es lo opuesto. El anticristo viene a satisfacer, validar al mundo apóstata para que se quede como apóstata, ¿no? No viene a salvarlos de su pecado, viene a meterlos todavía más en su pecado. Viene a promover una relativización de la verdad, de que amor es amor, o no importa el bien y el mal, es como cada quien decide lo bueno y lo malo. Si tú te sientes bien, entonces hazlo, ¿no? Lo que hace es negar lo que Jesús vino a hacer, porque es como, bueno, entonces ya nada importa, es como yo puedo hacer lo que yo quiera. El anticristo todavía no ha llegado, porque el anticristo tiene como muchas señales muy específicas. Lo que ha llegado y lo que ya está aquí en todas partes y en la iglesia y afuera de la iglesia es este espíritu de confusión. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si Dios quiere nos vemos en el próximo. Dios los bendiga.